Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de lo que son los observadores de estado. Muy bien, para empezar a platicar acerca de eso, quiero que primero, pues recordemos que ya en las últimas semanas estuvimos platicando nosotros de, pues, básicamente cómo utilizar métodos LTI, ¿verdad? Métodos lineales para hacer estabilización de sistemas. Entonces nosotros primero empezamos, ¿verdad? Como siempre, platicando del caso LTI, que es más sencillo, para nosotros ver qué intuición y qué cosas podemos nosotros aprender acerca del caso más sencillo. Y ya luego lo aplicamos, ¿verdad? A sistemas no lineales. Y vimos nosotros que iba a ser posible, pues, estabilizar puntos de operación que a nosotros nos interesan en nuestros sistemas no lineales, con una ley de control bastante sencilla, ¿verdad? Y eso es lo que han estado ustedes pues trabajando en su segunda tarea. Muy bien, entonces quiero que para el caso de los observadores también nosotros regresemos o empecemos desde el caso más sencillo, ¿verdad? Que es considerando a los sistemas ¿verdad? LTI. Entonces recordemos nosotros qué es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Hasta el momento para estabilización, ¿verdad? Entonces recordemos lo que hemos estado haciendo para la estabilización de sistemas LTI. Muy bien, entonces escribimos esto en forma de un diagrama de bloques, ¿verdad? Recordaremos nosotros pues que pues nuestro sistema LTI iba a tener la siguiente forma. ¿Verdad? Muy bien, en donde realmente, ¿verdad? Nuestro sistema pues estaba encapsulado adentro de una pues cajita, ¿verdad? Este era nuestro sistema LTI. Muy bien, entonces tenemos nosotros que la salida es Y como siempre y la entrada es U. Entonces lo que nosotros estuvimos haciendo, ¿verdad? Al momento de hablar de estabilización, es que nosotros de manera, digámoslo así, tal vez algo abusiva, supusimos que era posible, ¿verdad? Si nos recordamos, este es el vector de estado. Nosotros supusimos o asumimos que era posible hacer directamente la retroalimentación de estado, ¿verdad? Retroalimentación. Muy bien. Entonces dijimos, bueno, vamos a agarrar el estado, ¿verdad? X, y luego lo vamos a pasar nosotros por un bloquecito que lo que va a hacer es que lo va a multiplicar por una matriz de constantes menos k. El valor negativo, recordemos que era debido a lo que era la retroalimentación negativa. Entonces nosotros al final de cuentas pudimos llegar a ver de que el controlador U igual a menos k por x resolvía todos nuestros problemas de estabilización para sistemas LTI. Y solo era que nosotros seleccionáramos una matriz adecuada K para poder resolver este problema de estabilización. Entonces vimos nosotros que habían dos maneras de obtener esta matriz K. Primero era por placement
vimos que era un método pues adecuado hasta cierto punto, pero que ya al hablar de polos de sistemas multivariables pues perdíamos cierta intuición de qué era lo que estaba pasando. Y también nosotros hablamos del LQR, que pues en esencia era resolver un problema de optimización para obtener los mejores valores de K que lograran estabilizar al sistema, minimizando tanto qué tanto se mueve el sistema como el uso de los recursos del sistema. Muy bien, entonces vimos que todo esto funcionaba pues muy bien. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros pues asumimos que teníamos a disposición el vector de estado para poder nosotros hacer la retroalimentación de estado. Sin embargo, nos recordamos de que esto que estamos haciendo acá, ¿verdad? Que es básicamente nosotros introducir jumpers, si lo quieren ver así, y conectarlos directamente al interior del sistema para sacar las variables de estado, no es algo pues que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer. ¿Por qué razón? Porque esta caja, ¿verdad?, que está rodeando al sistema es una caja física, ¿verdad? En realidad el sistema, si lo tenemos nosotros enfrente de nosotros y lo vemos de manera física, solo podemos perturbar las entradas y observar qué es lo que está ocurriendo en la salida Y. Entonces tenemos la desventaja que, a pesar de que nosotros tenemos una muy buena herramienta en la retroalimentación de estado, y ya vimos que los controladores funcionan muy bien, tenemos la gran desventaja que no podemos acceder directamente a nuestras variables de estado, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? Bueno, pues como ya lo hemos platicado, las variables de estado son cantidades pues internas a nuestros sistemas, ¿verdad? Realmente nosotros para poder obtener estas variables de estado tenemos que tener alguna manera de medirlas, y por eso es que existe este vector de salidas, ¿verdad? Intermediario Y, que realmente nos está diciendo o nos está mapeando, ¿verdad?, nuestras variables de estado a lo que nosotros pues efectivamente podemos medir, ¿verdad? Porque acuérdense que Y realmente nos representa a nosotros las mediciones. Esto obviamente viene implícito que vamos a estar utilizando sensores. Muy bien, entonces realmente solo tenemos acceso a la información que nos dan los sensores, pero a pesar de eso nosotros quisiéramos hacer retroalimentación de estado. Muy bien, entonces ¿qué le vamos a hacer? O sea, ¿cómo podemos nosotros hacer retroalimentación de estado si nosotros solamente tenemos las mediciones? Muy bien, entonces recordamos que nosotros hablamos de una cajita mágica, ¿verdad? Hace un par de clases, que lo que íbamos a estar haciendo es de que íbamos a agarrar pues la salida, ¿verdad? Íbamos a agarrar nosotros pues la salida y la íbamos a pasar nosotros por una cajita, ¿verdad?, mágica, ¿verdad? Y esta cajita mágica de alguna manera nos iba a nosotros a regresar, ¿verdad?, las variables de estado. Esta cajita mágica, ¿verdad?, nosotros le llamamos un observador de estado. Y pues previamente nosotros dijimos, bueno, vamos a asumir que ahí lo tenemos y hagamos entonces estabilización, pero ahora sí le vamos a dar un poco de forma a qué es este observador de estado. Muy bien, pues resulta que, de verdad, el observador de estado va a ser en sí un sistema también que va a ser encargado de reconstruir a las variables de estado a partir de las mediciones de nuestros sensores Y, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer, ese es el objetivo principal de un observador de estado. Sin embargo, resulta que pues desafortunadamente nosotros no vamos a tener el lujo de obtener exactamente el valor de X por medio de un observador de estado, sino que lo que vamos a estar obteniendo nosotros es un estimado de ese vector de estado. A este estimado le vamos a llamar nosotros X sombrerito, ¿verdad? En el área de estimación y observación, cualquier cantidad que tenga un sombrerito implica que es una cantidad pues estimada. Muy bien.
Entonces agarramos ya este valor estimado de nuestras variables de estado y ya es con este valor que nosotros hacemos, ¿verdad?, nuestra retroalimentación de estado. Entonces conectamos esto acá de esta forma. Entonces lo que estamos nosotros asumiendo ahora es de que, bueno, va a cambiar ligeramente el controlador, porque ahora vamos a estar hablando de U menos K por X sombrero. La ventaja, ¿verdad?, es que si nosotros sabemos que X sombrero es aproximadamente igual a X, es decir, es un buen estimado, entonces nosotros pues podemos garantizar de que U igual a menos K por X sombrero va a ser aproximadamente igual a menos KX, que nosotros ya tenemos la garantía, ¿verdad?, de lo que hemos visto anteriormente, de que es un controlador, ¿verdad?, útil para poder estabilizar a nuestros sistemas, ¿verdad?, LTI. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es darle forma a este observador de estado, ¿verdad? Entonces la idea de la lección del día de hoy es, bueno, primero resolver la pregunta ¿qué es esto?, ¿verdad? O sea, ¿qué es el observador de estado?, ¿verdad? Y la otra pregunta bastante fundamental es ¿cuándo podemos hacer esto?, ¿verdad? Y me explico, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes que, por ejemplo, cuando nosotros platicábamos acerca del control, cuando queríamos estabilizar un sistema, tuvimos que tener primero una discusión un poco más fundamental acerca de cuándo es que realmente nosotros podemos hacer control? De esta discusión surgió, ¿verdad?, el concepto de controlabilidad. ¿Se recordarán ustedes, verdad?, que me daba al final de cuentas una forma sencilla de evaluar cuándo es que yo iba a poder, ¿verdad?, efectivamente estabilizar a un sistema utilizando el controlador U igual a menos KX. En este caso vamos a ver nosotros que pasa una cuestión similar, ¿verdad? Porque si bien en controlabilidad nosotros decíamos, bueno, si el sistema no es controlable es porque yo requiero más actuadores, vamos a ver nosotros que hay un concepto dual a la controlabilidad, solo que referente a los observadores, ¿verdad? Este concepto dual a la controlabilidad se conoce como la observabilidad, ¿verdad? Y nos dice en esencia, o nos responde en esencia una pregunta muy similar a la de la controlabilidad, que nos pregunta, bueno, ¿cuándo va a ser posible que nosotros utilicemos las mediciones para reconstruir las variables de estado? Y nos va a permitir también tener cierta discusión acerca de, bueno, si yo no puedo reconstruir al vector de estado, a las variables de estado a partir de las mediciones, es porque yo requiero más sensores, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros ese concepto dual, ¿verdad?, a la controlabilidad, que se llama observabilidad. Entonces quiero que pues resolvamos esa pregunta primero, ¿verdad? Porque así nosotros tenemos de una manera similar al caso de la controlabilidad, pues un sanity check de cuándo es que esto pues va a pues funcionar. Muy bien. Entonces resolvamos a la pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo es que nosotros pues podemos hacer esto? ¿Cuándo es posible reconstruir X a partir de Y? Entonces la solución está dada por este concepto que les decía yo de la observabilidad. Y esta observabilidad, ¿verdad?, va a ser un concepto, como les mencionaba, un concepto dual a la controlabilidad.
Más adelante vamos a ver nosotros qué relación tenemos entre los dos conceptos, ¿verdad? Ya de manera un poco más concreta. Muy bien. Entonces, para la observabilidad tenemos nosotros que, pues, de manera similar a la controlabilidad, aquí podríamos discutir mucho acerca de la matemática detrás de, bueno, qué implica que un sistema sea observable o no. Pero nosotros nos vamos a enfocar realmente en la parte práctica, que es pues un teorema muy similar al teorema de la controlabilidad. Entonces decimos nosotros que es posible reconstruir a X a partir de Y, ¿verdad? Si y solo si tenemos nosotros que el rank de una matriz omega es igual a n, ¿verdad? Bueno, recordemos primero que n es el orden de nuestro sistema, ¿verdad? Orden del sistema. Y vamos a ver nosotros ahora, ¿verdad? Que esta matriz omega va a estar siendo pues lo siguiente, ¿verdad? Esta matriz omega la vamos a formar nosotros de la siguiente manera. Muy bien, entonces se van a dar cuenta que va a ser muy similar a la matriz de controlabilidad, solo que en este caso tenemos nosotros C por A, ¿verdad? C por A al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta C por A a la n menos 1, ¿verdad? Esta matriz se conoce como la matriz de observabilidad del sistema, ¿verdad? Muy bien. Entonces resulta que, ¿verdad? Si esto se cumple, ¿verdad? Que el rank de omega sea igual a n, entonces decimos nosotros que el sistema es completamente observable. Y esto es CO, ¿verdad? Es un sistema completamente observable. Muy bien, entonces esta matriz la podemos calcular de la misma manera que calculábamos nosotros, ¿verdad? La matriz de controlabilidad, ¿verdad? Entonces realmente pues es lo mismo. Entonces, pues, al hacer un ejemplo, la única diferencia es de que pues nosotros en lugar de apilar en columnas las matrices, las estamos apilando en filas, y que nosotros premultiplicamos C por A en lugar de postmultiplicar B. Muy bien. Para simplificarnos la vida, vamos a ver nosotros que en MATLAB podemos utilizar nosotros el comando, ¿verdad? Rank obs A, C, ¿verdad? OBSB. Bueno, entonces me calcula a mí la matriz de observabilidad, y aquí me saca pues el rank de esta matriz de observabilidad. Muy bien. Entonces con esto ya tenemos nosotros, ¿verdad? Ya tenemos nosotros la solución a la pregunta: ¿cuándo es que es posible reconstruir a X a partir de Y? Muy bien. Bueno, luego nos queda a nosotros resolver la otra pregunta, ¿verdad? Y es pues preguntarnos realmente ¿qué es un observador de estado, ¿verdad? Básicamente nosotros lo que queremos hacer es, bueno, yo sé que el observador de estado lo hemos tratado nosotros, ¿verdad? Como una pues cajita mágica.
Es una cajita mágica que va a tomar como en la entrada las mediciones Y y nos va a devolver en la salida X sombrerito, ¿verdad? Que al final de cuentas es una aproximación del vector de estado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para darle forma a este observador de estado? Bueno, primero vamos a ver nosotros de que este observador de estado es un sistema, ¿verdad? Es también un sistema dinámico. ¿No? Es también un sistema dinámico, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder, ¿verdad?, encontrar ese sistema dinámico, ¿verdad? Para nosotros poder encontrar ese sistema dinámico, la idea es que nosotros pues planteemos la dinámica del sistema, ¿verdad? Entonces, como es también un sistema dinámico, implica, ¿verdad?, que tiene dinámica. Muy bien. ¿Cuál va a ser la dinámica entonces del observador? Muy bien. Entonces, la dinámica del observador, ¿verdad? Podemos nosotros pues obtenerla de diferentes fuentes. Por ejemplo, en el área de estimación, nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, el modelo dinámico de un estimador, se llama, ¿verdad? En este caso, este observador de estado podemos decir nosotros que es equivalente a llamarle también un estimador de estado, dado que nos presenta a nosotros estimados, un estimado del vector de estado, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad? Observador, este es estimador. La diferencia, ¿verdad?, en hablar nosotros de un estimado versus un estimador es que un estimador es un sistema que produce estimados, ¿verdad? Entonces, este sistema que nos está produciendo a nosotros los estimados de la variable de estado se llama un estimado. Entonces, lo podemos ver nosotros desde una parte, ¿verdad?, desde una perspectiva de el área de estimación, ¿verdad?, o desde la perspectiva del área de control. En el área de control, el que propone este modelo general, ¿verdad?, para los observadores es Luenberger. ¿Ah? Lo interesante de Luenberger es que él hace esta propuesta, ¿verdad?, de la dinámica de los observadores, pues digámoslo así, posterior a su uso, ¿verdad? Entonces él como que trata de agarrar esta teoría de estimadores y la trata de absorber al área de sistemas lineales, ¿verdad?, y control. Entonces nosotros vamos a usar, ¿verdad?, realmente el modelo de Luenberger para darle forma a este asunto, pero la definición general de un observador viene de la definición, ¿verdad?, de un estimador. Entonces lo que nos dice a nosotros es lo siguiente, ¿verdad? La dinámica, cuando hablamos nosotros de dinámica, estamos hablando de cómo cambian las cantidades. Entonces yo quiero ver cómo es que cambia el estimado del vector de estado. Entonces yo sé que esto de acá, ¿verdad?, este sistema dinámico, o sea, esta dinámica realmente me está dando a mí, ¿verdad?, un estimador. Es decir, es un sistema que al resolver la ecuación diferencial me produce estimados para cada, para cada instante de tiempo. Muy bien. Entonces resulta que los estimadores o los observadores están formados de dos piezas fundamentales, ¿verdad? La primera pieza fundamental se conoce como la etapa de predicción. La etapa de predicción. Y a esa etapa de predicción nosotros le vamos a sumar una etapa o una parte, pero de corrección. Muy bien.
La etapa de predicción nos dice a nosotros básicamente, o aquí nosotros utilizamos, ¿verdad? Para la parte de predicción utilizamos lo que conocemos del sistema. Y para la parte de corrección nosotros vamos a utilizar las mediciones para corregir la predicción. Muy bien. Entonces, ¿qué forma toma la parte de predicción en el modelo para nuestro observador? Muy bien, la predicción se está refiriendo, ¿verdad?, a lo que nosotros conocemos acerca del sistema. Lo que nosotros conocemos acerca del sistema, ¿verdad?, que estamos tratando nosotros de observar o de estimar, es que conocemos el modelo de este sistema, ¿verdad? Obviamente, recordémonos, ¿verdad?, que el modelo que estamos utilizando es nuestra aproximación a lo que nosotros creemos que está haciendo el sistema, ¿verdad? Puede ser que el sistema, por ejemplo, si lo estamos modelando como un sistema completamente LTI, puede ser que el sistema real, ¿verdad?, no se comporte necesariamente al 100% como un sistema LTI, ¿verdad?, por las imperfecciones y las no linealidades que puede estar presentando. Entonces recordemos que la predicción solo se refiere a lo que nosotros podemos, o sea, lo que nosotros sabemos del sistema. En este caso, nuestra predicción es precisamente el modelo de nuestro sistema. Por el momento estamos asumiendo que estamos lidiando exclusivamente con sistemas LTI, entonces la parte de predicción es precisamente que nosotros apliquemos el modelo de un sistema LTI. Por lo tanto, nosotros vamos a saber que la parte de predicción va a estar formada por AX sombrero más BU. Muy bien, ¿por qué A por X sombrero? Porque dense cuenta de que aquí estamos hablando del estimado. Entonces, si el estimado realmente se parece a el vector de estado, debería de cumplir con la misma dinámica que cumple el vector de estado. Muy bien, luego para la etapa de corrección nosotros tenemos que utilizar, ¿verdad?, las mediciones de nuestro sistema para verificar si realmente lo que estamos nosotros midiendo corresponde con lo que nosotros estamos prediciendo. Es decir, por ejemplo, si mi predicción es un 100% correcta, ¿verdad?, mi etapa de corrección siempre sería 0, porque yo le estoy pegando exactamente a lo que está haciendo, ¿verdad?, mi sistema. Sin embargo, por ejemplo, si el sistema presentara muchas no linealidades, yo sé que el modelo realmente solo va a capturar cierta parte de lo que está haciendo el sistema. Entonces, para poder nosotros corregir este estimado, tenemos que ver qué tanto diverge la salida real, o sea, lo que estamos midiendo, con la salida que nosotros podemos predecir utilizando la información del modelo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo lo que voy a estar haciendo es que voy a estar efectuando la resta, ¿verdad?, de la salida, ¿verdad? Estas son las mediciones, esto es lo que yo puedo medir, ¿verdad?, menos la salida que yo estoy prediciendo. ¿A qué me refiero con esto? Entonces solo coloquemos bien esto de acá. Muy bien, estas son las mediciones, ¿verdad? Esto de aquí son las mediciones. Y esto de acá es mi salida proyectada según el modelo LTI. ¿Verdad? La salida proyectada según el modelo LTI. Esto lo que nos dice a nosotros básicamente es que Y sombrero es igual a C por X sombrero, ¿verdad? Entonces estoy utilizando el estimado para generar esta salida estimada, y yo aquí estoy comparando, ¿verdad?, estas dos cantidades. Muy bien, y para terminar, ¿verdad?, vamos a nosotros utilizar una ganancia, ¿verdad?, o un término de ajuste que nos va a permitir a nosotros qué tanto seleccionamos solo la predicción o qué tanta importancia le damos a la corrección. Esta ganancia va a ser una matriz L, ¿verdad?
va a ser una matriz de ganancias. Es una matriz de ganancias. En este caso, esta matriz, ¿verdad?, va a estar siendo una matriz de n, ¿verdad? Es una matriz de n por p, ¿verdad? Agarra el número de variables de estado, ¿verdad?, y lo multiplica por el número de salidas del sistema. Esta matriz de ganancias, ¿verdad?, se conoce como una matriz L, precisamente por Luenberger, ¿verdad? Entonces es la matriz de ganancias de Luenberger. Entonces tenemos nosotros aquí, ¿verdad?, la dinámica de el observador. Entonces la matriz de ganancias, la matriz de Luenberger, lo que hace es que pues nos permite a nosotros modificar qué tanta importancia o qué tanto peso le ponemos a la parte de corrección versus a la parte de pues predicción. Muy bien. Bueno, ya con esto, ¿verdad?, tenemos nosotros la dinámica del observador. Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, ya que tenemos el modelo, ya que tenemos la dinámica de el, ya teniendo la dinámica del observador, ¿cómo podemos codificar o plantear el problema de estimación? Es decir, yo ya tengo cómo se está comportando el observador. Sin embargo, cómo se está comportando el observador todavía no me dice a mí realmente qué es lo que está pasando con, o sea, si realmente el comportamiento del estimador se está asemejando, ¿verdad? O los estimados realmente se están acercando al valor, ¿verdad?, real de mis variables de estado. Entonces vamos a proponer nosotros la siguiente idea, ¿verdad? Nosotros somos buenos resolviendo problemas de estabilización. Por lo tanto, planteemos el problema de observación o de estimación, ¿verdad?, como uno de estabilización. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues vamos a definir lo que vamos a llamar nosotros al error de estimación, ¿verdad? Definimos nosotros entonces lo que es el error de estimación. Va a ser en esencia una nueva cantidad que me deje a mí evaluar qué tan cerca estoy yo, ¿verdad?, de hacer que mi estimado sea igual a mi variable de estado. Es decir, vamos a definir un nuevo vector E que evalúe qué tan cerca está el estimado del valor real de mis variables de estado. Muy bien, entonces, ¿verdad?, yo sé que aquí pues nos podemos dar cuenta de lo siguiente, ¿verdad? Si el estimador está funcionando, entonces deberíamos nosotros esperar que el error tienda a 0 cuando el tiempo tienda a infinito.
Entonces nos damos cuenta de que esto pues en esencia es un problema de estabilización, ¿verdad? Porque yo sé que si tenemos nosotros un punto de equilibrio en 0, ¿verdad? Y si mi sistema tiende a ese punto de equilibrio en 0, yo puedo garantizar que la tarea de estimación fue exitosa. Entonces ya tenemos nosotros la definición del error de estimación, pero como esto lo queremos plantear como un problema de estabilización, entonces tenemos que considerar realmente la dinámica de este error, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la dinámica del error de estimación? Entonces la dinámica va a ser que nosotros pues derivemos E. Esto me va a quedar a mí X sombrerito prima menos X prima. Yo sé que X sombrerito prima es precisamente nuestro modelo del observador. Entonces esto nos quedaría a nosotros pues AX sombrero más BU, ¿verdad? Menos más L, ¿verdad? Que agarra a Y menos Y sombrero. Y menos, vamos a colocar nosotros el modelo de nuestro sistema LTI a X más BU. Muy bien, de esto nos podemos dar cuenta fácilmente que este BU se va a cancelar con este BU de acá, ¿verdad? Y todo esto pues nos va a quedar igual a nosotros a AX sombrero. Voy a sacar factor común menos aquí, L voy a sustituir Y sombrero por C de X sombrero, ¿verdad? Y voy a sustituir Y por C de X, ¿verdad? Menos AX. Bueno, de aquí podemos nosotros sacar factor común A. Y tenemos nosotros X sombrero menos X. Y sacamos nosotros factor común C. Y nos quedaría a nosotros X sombrero menos X. Muy bien. Y nos damos cuenta fácilmente, ¿verdad? Que aquí aparece la definición del error de estimación, ¿verdad? Esto de acá es simplemente pues el error de estimación y esto de acá también es el error de estimación. Entonces llegamos nosotros pues finalmente a que E' va a ser igual a A por E menos LC por E. Esto es igual entonces a A menos LC por E. Y esto, si nos damos cuenta, pues es igual a un A tilde por E. Entonces, cuando garantizamos que el error tienda a 0, pues cuando el sistema sea globalmente asintóticamente estable, ¿verdad? Y esto implica, ¿verdad?, que los eigenvalores de A, ¿verdad? Bueno, esto implica, ¿verdad?, que la parte real de lambda tiene que ser menor que 0 para todo lambda en el espectro de A tilde. Quiere decir, ¿verdad?, que la parte real de todos los eigenvalores de la matriz A tilde tiene que ser menor que 0. Entonces nos damos cuenta de que este es en esencia, ¿verdad?, es el mismo problema que teníamos en el caso de control, ¿verdad? Es el mismo problema que nosotros teníamos, ¿verdad?, en el caso de control, ¿verdad? Entonces la idea es que nosotros entonces
O sea, ¿qué es lo que buscamos o qué es lo que... ¿qué tenemos que hacer? Y es pues seleccionar o encontrar una matriz L, ¿verdad? N por P, tal que A menos LC corresponda a una matriz de un sistema globalmente asintóticamente estable. Entonces tenemos nosotros el mismo problema que teníamos para el caso de control, ¿verdad? O estabilización. Entonces tenemos que nosotros seleccionar o encontrar una matriz L. ¿Cómo vamos a hacer nosotros esa selección? Pues resulta que también tenemos nosotros pues dos opciones. La primera opción va a ser pole placement. Cuando nosotros usemos pole placement, ¿verdad? Vamos a nosotros llamar a este observador, ¿verdad? Un observador de Leuenberger. Y vamos a usar también nosotros, similar al caso del LQR, optimización. Solo que al momento de usar optimización, esto nos va a dar a nosotros el filtro de Kalman. Vamos a colocar esto con un asterisco porque resulta que para poder nosotros plantear ese problema de optimización, ¿verdad? Que nos haga llegar finalmente al filtro de Kalman, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar un pequeño detour a lo que va a ser variables aleatorias, procesos estocásticos, un poquito de eso, ¿verdad? Porque el planteamiento del filtro de Kalman utiliza ciertas nociones aleatorias y estocásticas, ¿verdad? Muy bien. Pero si nos damos cuenta, al menos la parte del pole placement es igual de sencilla que lo que hacíamos nosotros cuando estábamos construyendo pues controladores utilizando pues pole placement. Muy bien. Para hacer ¿verdad? Para poder nosotros utilizar el observador de Leuenberger, si lo queremos hacer nosotros en MATLAB, vamos a estar utilizando la siguiente sintaxis, ¿verdad? Vamos a decir nosotros que L va a ser igual a place de A traspuesta por C traspuesta por P y todo esto traspuesto. Ya vamos a ver más adelante por qué es que estamos utilizando la función de pole placement que usamos para hacer control, para hacer observación, y por qué es que modificamos las matrices, ¿verdad? De esta manera, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver nosotros, veamos un ejemplo, ¿verdad? De cómo es que se puede hacer la selección de un observador de Leuenberger utilizando pues pole placement. Vamos a dar cuenta que es exactamente igual que lo que hacíamos nosotros para la parte de estabilización. Muy bien. Entonces en este ejemplo nos están pidiendo a nosotros determinar nos dice diseñe un observador de Leuenberger usando pole placement para el sistema x' igual a 1, 4, menos 3,
2 por X más 0, 1 que multiplica a U. Y Y va a ser igual a 2, 3 de X. Muy bien. Entonces, igual, ¿verdad? Aquí vamos a ir nosotros trabajando este problema o este ejemplo, pues paso a paso. Muy bien. Primero lo que tenemos que hacer nosotros es el sanity check, ¿verdad? De que si realmente es observable el sistema. Entonces nos preguntamos, ¿es observable el sistema? Muy bien. Yo sé que este sistema es de orden 2. Entonces mi matriz omega va a ser una matriz formada por C, C por A. Muy bien. Aquí lo que me hace falta es C por A, ¿verdad? Entonces si yo calculo, pues por acá C por A, yo sé que aquí me queda 2, 3, que multiplica a 1, 4, menos 3, 2. Y esta va a ser, ¿verdad?, una matriz de 1 por 2. Entonces esta me va a quedar a mí igual a 14, 0. Muy bien, entonces me queda mi matriz omega como 2, 3, 14, 0. ¿Cuál va a ser el rank de esta matriz omega? Pues si nos damos cuenta, es imposible obtener la fila 2, 3 a partir de la fila 14, 0, solo multiplicando por una constante. Entonces tenemos que las dos filas son linealmente independientes. Lo podemos ver con las columnas también. Entonces, como esto es igual al orden del sistema, nosotros concluimos que el sistema es completamente observable. Muy bien. Luego, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Bueno, vamos a pues plantear la dinámica de nuestro error. Entonces, E' sabemos nosotros que es A menos LC por E. Entonces, planteemos nosotros esto de acá. Bueno, yo sé que A menos LC va a estar siendo igual a... Bueno, tenemos aquí 1 menos 3, 4, 2, menos L1, L2, ¿verdad? Recordemos que la matriz L es una matriz de 2 por P. Tenemos una salida, entonces, y tenemos dos variables de estado, entonces es de 2 por 1, que multiplica a el vector 2, 3. Entonces, todo esto va a estar siendo igual a 1 menos 2 L1, 4 menos 2 L2, 3 más 3 L1 y 2 menos 3 L2. Muy bien. Luego vamos a estar aplicando nosotros nuestro procedimiento, ¿verdad?, de pole placement. Primero seleccionamos nosotros nuestros polos favoritos. Polos favoritos. En este caso particular vamos a decir nosotros, por alguna razón, ¿verdad?, nuestros polos favoritos van a estar dados por P sub 1 igual a menos 3 más J y P sub 2 va a estar dado por menos 3 menos J. Bueno, luego formamos nosotros el polinomio phi de lambda usando nuestros polos favoritos. Entonces phi de lambda va a ser igual, ¿verdad?, a lambda menos P sub 1, lambda menos P sub 2. Y todo esto va a estar siendo igual a lambda cuadrado más 6 lambda más 10. Bueno. Luego lo que tenemos que hacer es igualar el polinomio característico de A menos LC, que es el determinante de lambda i menos A menos LC, con el polinomio de los polos favoritos
phi de lambda. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el polinomio, pues, característico? Entonces tenemos nosotros que el polinomio característico en este caso, ¿verdad? Esto lo pueden ustedes calcular para verificarlo, si no igual en las notas de clase va a estar el desarrollo completo, ¿verdad? Pero el polinomio característico va a estar siendo igual a lambda cuadrado más 2L1 más 3L2 menos 3 lambda más 8L1 menos 9L2 más 15, y esto va a estar siendo igual a lambda cuadrado más 6 lambda más 10. Entonces yo sé que pues esto tiene que ser igual a 6 y que todo esto de acá tiene que ser igual a 10, ¿verdad? Entonces aquí ya nosotros pues efectuamos el sistema de ecuaciones, ¿verdad? O sea, obtenemos nosotros que 2L1 más 3L2 menos 3 tiene que ser igual a 6 y que 8L1 menos 9L2 más 15 tiene que ser igual a 10, de lo cual nosotros obtenemos que L1 va a estar siendo igual a 11 séptimos y que L2 va a ser igual a 41/21, ¿verdad? Entonces nuestra matriz L al final de cuentas está formada por 11 séptimos, 41/21. Muy bien. Y ya resolvimos nosotros pues nuestro problema, ¿verdad? Muy bien. Verifiquemos que esto pues efectivamente es lo que ocurre al resolver este problema, ¿verdad? En MATLAB, ¿no? Entonces solo verifiquemos si podemos utilizar la misma serie de comandos en MATLAB pues para resolver este problema. Muy bien, entonces sabemos nosotros que nuestra matriz del sistema A está dada por 1, menos 3, 4,2. Y que la matriz C, ¿verdad? Que es la otra que nos va a interesar, es 2,3. Muy bien. Primero vamos a hacer el check de la observabilidad, ¿verdad? Podemos venir nosotros y encontrar la matriz gamma, que va a estar siendo igual a OBSB A, C. Y nos damos cuenta que es 2, 3, 14, 0, que era la que nos había quedado a nosotros. Y sacamos el rank de, perdón, sería omega, ¿verdad? No, entonces encontramos el rank de omega, tenemos nosotros que es igual a 2. Entonces tenemos la ventaja de que nuestro sistema es completamente observable. Muy bien. Y luego lo que tenemos que hacer es pues verificar si pues en efecto el pole placement lo hicimos de manera adecuada. Entonces vamos a colocar nosotros ¿verdad? L igual a place de A traspuesta por C traspuesta por mi vector de polos favoritos, que en este caso estaría siendo menos 3 más número entero, el número imaginario, ¿verdad? Más i, y menos 3 menos otro, y todo esto pues traspuesto. Entonces nos quedan a nosotros esas dos cantidades, ¿verdad? Que si nos damos cuenta son un poquito distintas a las que encontramos nosotros para el caso a mano. Sin embargo, esto realmente no importa, ¿verdad? Pues porque va a ser por la diferencia de método que estamos utilizando nosotros
en MATLAB. Lo importante va a ser que hagamos el check, ¿verdad? Que encontremos los polos para el sistema que es A menos L por C. Y nos damos cuenta que precisamente quedan los polos en menos 3 más J y en menos 3 menos J. Entonces estamos nosotros bien utilizando pues el comando este de place en MATLAB. Perfecto. Bueno, ahora la gran pregunta es, bueno, para el caso del control, ¿verdad? Para control, para el caso de control, era sencillo ver cómo es que U igual a menos KX ya era implementable en software o inclusive en hardware. Sin embargo, ¿qué ocurre con L? ¿Verdad? O sea, pues L, acordémonos nosotros que está dentro de la dinámica del observador. Tenemos nosotros a X sombrero más VU más L Y menos Y sombrero. Entonces L aparece precisamente en este punto de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo implementamos esto? O sea, aquí ya no se ve tan claro cómo es que implementamos, ¿verdad?, el observador. Entonces resulta que el observador pues va a ser otro sistema que va a estar corriendo en paralelo con nuestro sistema dinámico. Entonces, para ver eso un poco más fácil, quiero que lo hagamos pero en forma de un diagrama de bloques. Bueno, entonces veamos nosotros pues lo siguiente. Muy bien, entonces vamos a regresar, ¿verdad?, a nuestro caso en donde nuestro sistema LTI está puesto por este diagrama de bloques. Integrador. Muy bien, y todo esto lo tenemos nosotros, ¿verdad?, encapsulado entrada U, salida Y. Entonces este de aquí, este es nuestro sistema real. ¿Verdad? Es el sistema real que nosotros en este caso particular lo estamos escogiendo a modelar como un sistema LTI, pero puede ser que no sea necesariamente un sistema LTI. Entonces, como yo sé que no puedo tomar directamente desde aquí mi vector de estado, ¿verdad? Este vector de estado está inaccesible directamente por acá. Lo que voy a hacer es que voy a tomar la salida y la voy a colocar como entrada en mi observador de estado. El observador de estado, como les digo, es otro sistema que estamos corriendo nosotros en paralelo a nuestro sistema real. Entonces tenemos nosotros esto pues por acá. Tenemos la matriz L. Muy bien, aquí generamos la salida Y. Muy bien,
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros pues por acá? Bueno, yo sé que aquí aparece, ¿verdad? Mi X sombrero punto. Entonces al pasarlo por el integrador aparece X sombrero. Yo sé que la salida de acá tenemos nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros C por X sombrero, que es igual a Y sombrero. Muy bien. Lo vamos a estar colocando nosotros. Va a estar restando. Y vamos a jalar nosotros por acá, ¿verdad? Nuestra salida del sistema Y. Y esta sí va a estar sumando. La salida de este sistema, ¿verdad? La salida de este sumador, de este restador, la vamos a nosotros pasar por L y la vamos a retroalimentar aquí para formar precisamente la dinámica de mi estimador, ¿verdad? Yo sé que la entrada a este sistema es la misma entrada que tiene mi sistema real, ¿verdad? O sea, aquí también entra U. Y, ¿verdad? Entonces yo tengo que todo esto va a estar también como encapsulado. Y este va a ser precisamente nuestro observador. Este es el observador. Este observador de estado por lo general va a estar conformado por una simulación en software. Es decir, nosotros ahora para poder estimar el vector de estado del sistema tenemos que correr una simulación del modelo del sistema, ¿verdad? Para que empiece a echar punta al observador y nosotros, como esto ya está en software, ¿verdad? Nosotros muy fácilmente podemos tomar ahora sí, desde acá, ¿verdad? Nuestro vector de estado. ¿Qué vamos a hacer con el vector de estado? Pues simplemente lo vamos a utilizar nosotros para la estabilización de nuestro sistema. Ahora ya se puede hacer esto, ¿verdad? Porque esto es en software, o sea, este simplemente es una variable. Entonces yo puedo tomar ese valor de la variable y luego conectarle esto, ¿verdad? Aquí en la entrada al sistema. Entonces, aquí ya tenemos nosotros, ¿verdad? La parte pues del control. Y este control en muchos casos también, ¿verdad? Usualmente también en software, ¿verdad? Entonces este controlador por lo general también es en software. Entonces casi siempre tenemos nosotros, ¿verdad? Para las pues topologías generales de control moderno tenemos nosotros pues que en esencia toda esta parte de acá la estamos haciendo nosotros en software, ¿verdad? En un dispositivo de cómputo. ¿Verdad? Puede ser desde un microcontrolador hasta una computadora industrial, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero lo estamos haciendo nosotros utilizando un dispositivo de cómputo, ¿verdad? Y el restante, ¿verdad? Que es el sistema real, si es lo que tenemos nosotros, pues físicamente, pues en el mundo real. Todo esto, ¿verdad? Lo que estamos haciendo nosotros, pues, para hacer la observación y el control. Entonces, nos damos cuenta que, pues, correr el observador de estado ya es un poco más caro computacionalmente hablando. Entonces casi que lo que nosotros ganamos de eficiencia en la parte del control usando variables de estado, nosotros como que lo compensamos con lo caro que es correr la simulación del sistema. Y precisamente por los observadores de estado es que estas metodologías modernas de control cuesta que se adapten en la industria, ¿verdad? Porque digamos el PID al final de cuentas nosotros tomamos solo la salida que queremos controlar, hacemos el PID, lo ajustamos empíricamente y ya está. Pero para poder implementar un controlador basado en LQR, por ejemplo, tenemos que hacer
un poco más inteligente, sacar el modelo del sistema, plantear un observador de estado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siempre tenemos la opción de que, ¿verdad? Pues nosotros compremos un sensor por cada variable de estado, pero eso en algunos casos no va a ser factible o no va a ser costo eficiente, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros evaluar bien pues qué es lo que queremos pues hacer con esto. Muy bien. Antes de pasar a ver esto, ¿verdad? En software, para ver esto en MATLAB, solo quiero colocarles algunos lineamientos, ¿verdad? De cómo nosotros pues seleccionamos o implementamos a los observadores de estado. Muy bien, entonces tenemos nosotros aquí algunos detalles de implementación. Algunos detalles de implementación. Muy bien. Primero, tenemos nosotros que el principio de separación nos permite, al menos para el caso de sistemas LTI, diseñar el controlador independientemente observador, es decir, las matrices K y L no se afectan entre sí. Muy bien. Lo que nos dice el principio de separación en esencia es que si nosotros sacamos la dinámica completa del sistema, cuando estamos haciendo nosotros estabilización más observación, nosotros obtenemos que la dinámica completa del sistema resulta ser x' e' igual a menos bk 0, 0, a menos lc, que multiplica a x y a e, ¿verdad? Entonces, estos valores de acá, ¿verdad? Estos valores de 0 de acá nos implican, ¿verdad? Implican que la observación es independiente a la estabilización. Entonces, este es uno de los resultados matemáticos que más nos sirve a nosotros de forma práctica, ¿verdad? En control de sistemas, pues LTI, por lo mismo de que podemos realizar las tareas de control y de observación por aparte. Es decir, ¿verdad? Yo me preocupo de diseñar un muy buen controlador que estabilice mi sistema y luego me preocupo de hacer un muy buen observador que estime a mi sistema. Entonces no tengo yo que depender de uno del otro, o no se afectan las matrices, la selección de la matriz K con la matriz L, ¿verdad? Para hacer control y para hacer observación. Muy bien. Luego tenemos nosotros
¿verdad? Lo siguiente, decimos nosotros, dice que no podemos hacer control, no se recomienda hacer control hasta que tengamos un buen estimado de X, ¿verdad? Por lo que el observador debe ser mucho más agresivo mucho más agresivo que el control para estabilizar el error. Okay. En el caso, digamos, del control, nosotros teníamos el problema de que si nos hacíamos muy agresivos con el pole placement, ¿verdad? Para el control, o sea, sí el sistema se estabilizaba más rápido, pero también nosotros gastábamos muchos recursos y por esa razón es que sale pues el LQR. Para el observador, acordémonos que todo esto está en software, entonces realmente no tenemos nosotros mucho problema con exagerar las cantidades. Esto va a causar, ¿verdad? Que si nosotros, pues en el caso particular de pole placement, ¿verdad? Tenemos nosotros, ¿verdad? Que si se utiliza pole placement, ¿no? Si se utiliza pole placement, tanto para acá como para L, tenemos que hacer que los polos de L sean por lo menos unas 5 o 10 veces más agresivos que los polos de K, ¿verdad? Básicamente. Muy bien. Otra cuestión aquí es de que ¿verdad? Una consecuencia de esto es que si el observador es agresivo, entonces los primeros estimados para X puede que sean muy grandes. Por lo tanto, se recomienda apagar el control mientras se espera que se estabilice el valor del estimado X sombrero. Eso lo vamos a estar viendo nosotros, ¿verdad? Pues ahorita que pasemos nosotros a MATLAB. Y la última recomendación, ¿verdad? Un detalle de implementación. Y esto lo vamos a poner así de una manera, así que demasiado, o sea, ahorita lo vamos a poner así demasiado vago, no le vamos a poner mucho coco, pero igual porque vamos a retornar a esto. Esto es solamente para que ustedes ya conozcan qué fórmula usar, si lo quieren ver ustedes así, para cuando les toque hacerlo en el laboratorio y cuando les toque hacerlo a ustedes, ¿verdad? En su proyecto, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros hablar, ¿verdad? Acerca de también una selección óptima
de valores para L, ¿verdad? Una selección óptima de L, ¿verdad? Y la forma en que nosotros vamos a hacer esa selección óptima, ¿verdad? Pues para L es que nosotros vamos a estar utilizando pues lo siguiente. Vamos a utilizar nosotros que L va a ser igual, ¿verdad? A LQR. Solo vamos a colocar esto mejor en sintaxis de MATLAB. Tenemos una selección óptima de L. Esta selección óptima va a estar dada por, ¿verdad?, en código de MATLAB. L va a estar siendo igual a LQR de A traspuesta por C traspuesta por QL por RL y todo esto traspuesta. Vamos a colocar nosotros, ¿verdad?, que QL va a estar siendo en esencia la vamos a ver, esto va a estar siendo la matriz B por B traspuesta, ¿no? B por B traspuesta. Y para nuestra RL vamos a estar utilizando la identidad, ¿no? Obviamente nos va a dar a nosotros una matriz de n por n y aquí tendríamos que estar utilizando una identidad de p por p, ¿verdad? Muy bien, entonces con esto, ¿verdad?, nosotros obtenemos una selección óptima de L. Óptima bajo qué métrica, eso va a estar un poco difícil de definir, ¿verdad? Y por eso les digo que vamos a regresar a esto cuando ya veamos un poco más formalmente el filtro de Kalman, ¿verdad? Pero cuando seleccionamos nosotros a L de esta forma, nosotros estamos calculando en esencia un filtro de Kalman en estado estacionario. Como les digo, esto les va a servir a ustedes solamente pues para trabajarlo en el laboratorio. Pero vamos a regresar a esto pues más adelante, porque la razón, ¿verdad?, entre la razón del por qué esto funciona pues va a ser aparente pues más adelante. Muy bien, y la última cuestión, ¿verdad?, importante, que esto tiene que ver, ¿verdad?, de por qué estamos usando las funciones de place y de LQR que se usaban para control, las estamos utilizando pero para hacer observación. Entonces aquí nos dice que existe una dualidad entre el problema de estabilización y el de observación. Bueno, ¿cuál va a ser la dualidad? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, si nosotros colocamos, ¿verdad?, el problema aquí de estabilización, y aquí está el problema de observación. Para la estabilización tenemos nosotros que la matriz del sistema de enlazos cerrados, si lo quieren ver ustedes así, es A menos BK. Mientras que para el de observación es A menos LC. Entonces nos damos cuenta de que las matrices de constantes que nosotros básicamente seleccionamos están como que intercambiadas, ¿verdad? K aparece posmultiplicando y L aparece premultiplicando. Entonces lo que podemos hacer nosotros es pues lo siguiente. Podemos sacar la traspuesta de todo esto. Y esto nos va a quedar a nosotros A traspuesta menos C traspuesta por L traspuesta, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver nosotros que esto va a funcionar sabiendo nosotros el hecho de que los eigenvalores, ¿verdad?, o el espectro de A es igual al espectro de A traspuesta. Quiere decir que no cambiamos los eigenvalores cuando nosotros transponemos una matriz. Entonces tenemos nosotros de que ahora estos dos problemas son
¿verdad? Son unos problemas equivalentes. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo entonces puedo ver de esta cuenta, ¿verdad? Que al final de cuentas, si yo quiero sacar la matriz de observabilidad de A, C, yo la puedo calcular como la matriz de controlabilidad de A traspuesta por C traspuesta, ¿no? Eso es muy conveniente, ¿no? Porque estamos diciendo de que hacer observación es lo mismo que hacer control, ¿no? Entonces, de esta razón es de que están saliendo estas equivalencias. O que por qué razón podemos utilizar nosotros los comandos para hacer control, pues para hacer observación. Entonces, solo quiero que verifiquemos esto pues en MATLAB, ¿verdad? Aprovechando que tenemos nosotros acá esto de acá. Entonces, digamos, vamos a calcular, por ejemplo, OBSB de A, C. Y si calculamos CTRB, A traspuesta, C traspuesta, obtenemos nosotros, ¿verdad? En esencia, pues la misma matriz, ¿verdad? Tenemos nosotros en esencia la misma matriz, solo que pues traspuesta. Vamos a hacer esa observación aquí, ¿verdad? Solo para tenerlo aquí pues claro. Bueno, esto va a ser la matriz traspuesta. Bueno, entonces si sacamos CTRB traspuesta, obtenemos nosotros exactamente lo mismo que teníamos para la matriz de observabilidad. Entonces tenemos una dualidad, ¿verdad?, entre el control o entre la estabilización y entre la observación mediante esa relación. Entonces cualquier cosa que hagamos para control la podemos hacer para observación, solamente cambiando A por A traspuesta, B por C traspuesta y luego transponiendo el resultado que obtengamos nosotros al final de cualquiera de estas operaciones. Muy bien, entonces quiero que finalicemos nosotros pues viendo a los observadores, pero ya en pues en acción, en MATLAB, ¿verdad? Entonces quiero que veamos nosotros este script de acá. Muy bien, entonces vamos a volver a tomar en el ejemplo del helicóptero, ¿verdad? Donde teníamos nosotros aquel sistema pues enorme con un montón de variables de estado y que ya le habíamos hecho nosotros anteriormente control, ¿verdad? Hicimos control con pole placement, control luego, ¿verdad?, con LQR. En este caso vamos a recordar, ¿verdad?, cómo es que se veía esto. Y vamos a, pues por el momento, vamos a desactivar esto. Vamos a utilizar por el momento solo U igual a 0. Solo para ver qué es lo que estaba pasando, ¿verdad?, con el control. Entonces yo corro esto, ¿verdad? Ahorita no estoy haciendo pues absolutamente nada. Y veo aquí, por ejemplo, pues mis variables de estado. Mis variables de estado son las que están en están en sólido, ¿verdad? Y veo que pues que mi sistema está divergiendo. Luego yo tengo en líneas punteadas, ¿verdad?, en la salida del observador. En este caso nos estamos dando cuenta de que, vamos a regresar al código. Muy bien, aquí arriba estamos utilizando nosotros pole placement para hacer el controlador. Luego estamos haciendo el diseño del observador utilizando pole placement también, solo que estamos siguiendo la regla en que tenemos que usar por lo menos 10 veces, 5 o 10 veces los polos del controlador, ¿verdad? ¿Cómo encuentro la matriz L? Pues usando el mismo comando place, A traspuesta, C traspuesta, ¿verdad?, mi vector de polos favoritos y todo esto traspuesta. Y finalmente nos podemos dar cuenta que más abajo, ahora nosotros, además de hacer la simulación del sistema real, nosotros aquí arriba tenemos que hacer una simulación adicional. Aquí, como nosotros estamos simulando el sistema en software, tenemos que colocar esto. Pero en el mundo real, por ejemplo en un microcontrolador, pues este sistema real es el sistema que estamos nosotros controlando. El motor, el sistema mecánico, el robot, el circuito, etcétera, etcétera. Y lo que tendríamos que correr adentro de nuestro micro, ¿verdad?, dentro de nuestra activa C, es esta simulación del observador.
Entonces aquí tenemos nosotros la matriz del sistema por el estimado de X, la matriz de entrada por la entrada, más la matriz de Leuenberger por la diferencia, ¿verdad?, de la salida. Y calculamos también la salida estimada. Entonces lo que vamos a estar haciendo nosotros es precisamente pues utilizar ahora el observador para hacer el control, ¿verdad? Nosotros podemos ver, aquí estamos actuando sin control. ¿Qué pasa si hacemos nosotros control utilizando el vector de estado real? Eso es lo que hemos venido haciendo pues anteriormente, ¿verdad? Es la estabilización de mi sistema dinámico. Entonces nos damos cuenta de que pues efectivamente esto funciona pues muy bien y logramos estabilizar a nuestro sistema, ¿verdad? Lo interesante acá es darnos cuenta de que, bueno, ¿qué va a pasar cuando nosotros ya cambiemos? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar cuando nosotros ya empecemos a utilizar los resultados del observador? Porque si ustedes se dan cuenta, los resultados del observador al inicio son bastante altos. Quiere decir de que si ahora mis entradas del sistema, ¿verdad?, si las entradas de control ya son bastante grandes, cuando nosotros utilicemos todavía estas entradas más grandes, esto va a ser todavía más agresivo. Y como aquí todavía hay bastante error, puede ser de que nosotros nos tardemos más tiempo en empezar a converger. Verifiquemos si esto es el caso. Entonces ahora lo que vamos a estar haciendo es que en lugar de utilizar el vector de estado como tal, ¿verdad?, acordemos que no tenemos permitido utilizar esto. Entonces utilicemos nosotros el estimado del vector de estado, ¿verdad?, X sombrero. Al hacer esto, démonos nosotros cuenta de qué es lo que va a estar pasando. Primero nos damos cuenta de que ahora la estabilización del sistema es más tardada, ¿verdad? Le cuesta más al sistema empezar a estabilizarse. Porque ahora démonos cuenta de que estamos nosotros o tenemos presente una carrera o una interacción entre dos dinámicas. Está convergiendo la dinámica del error en lo que está convergiendo también la dinámica del sistema. Es decir, el sistema se está tratando de estabilizar en lo que el observador está tratando también de estabilizar la estimación del vector de estado. Entonces, al final de cuentas, como que vamos a estar acarreando ese tiempo de convergencia del observador adentro de del control. Yo sé que igual, ¿verdad?, tengo garantía de que esto va a converger, solo lo que nos va a estar cambiando bastante, o sea, a pesar de que no cambia el resultado de la convergencia, o sea, seguimos siendo globalmente asintóticamente estables, tenemos la desventaja de que ahora sí cambia pues considerablemente la respuesta transitoria. Es decir, que ahora nos vamos a tardar probablemente más tiempo o va a ser más brusca la convergencia, ¿verdad?, hasta que lleguemos a estabilizarnos en el origen. Muy bien, esto se ve todavía más crítico en las entradas, porque si ustedes se dan cuenta, ahora que yo estoy utilizando la salida del observador de estado, a mi sistema le está entrando unas cantidades enormes, ¿verdad? Que es cuando las mediciones, cuando las estimaciones del vector de estado todavía no se han estabilizado, o sea, son malas estimaciones. Entonces yo estoy utilizando esas malas estimaciones para hacer la estabilización del sistema. Pues si yo no quiero tener ese riesgo, yo podría hacer menos agresivo, ¿verdad?, al observador. El problema con esto va a estar siendo de que si yo hago menos agresivo al observador, lo que va a estar ocurriendo es de que, pues si bien ahora ya no vamos a tener nosotros un esfuerzo de control tan exagerado como en el otro caso, tenemos que la convergencia se ve afectada de sobremanera, ¿verdad? O sea, ahora vamos a, igual, todavía tenemos nosotros garantía de que va a haber convergencia a cero. O sea, sí logramos estabilizar el sistema, pero va a ser mucho más tardado porque se está tardando mucho más el observador en estabilizar su error. Entonces tenemos que jugar ahí con ese trade-off, ¿verdad? De qué tan agresivo es el observador y qué tanto puedo yo absorber esa agresividad, ¿verdad?, con el control. Porque, como les digo, en este caso puede ser de que la actuación para los motores sea demasiada, ¿verdad?, y que ya no logremos nosotros garantizar esa estabilización. Bueno, por esta razón es que nosotros podemos tomar en cuenta ese consejo que colocábamos ahí en los detalles de implementación, que nos decía a nosotros que podríamos apagar un rato el controlador
en lo que nosotros esperamos a que el observador se estabilice. Esto igual va a ser un juego peligroso porque algunos sistemas van a ser altamente inestables. Por ejemplo, este sistema que estamos nosotros controlando, en este caso, ¿se acuerdan que era inestable? Era el modelo linealizado de un helicóptero. Entonces es inestable. Imagínense ustedes que tuviéramos que esperar unos 5 segundos para que el observador se estabilizara. Pues en esos 5 segundos ya el helicóptero, ¿verdad? Colisionó en la tierra y eso es un gran desastre, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros ser cuidadosos también con qué tanto tiempo dejamos apagado el controlador. Tiene que ser un tiempo suficientemente corto, pero suficientemente corto como para que no afecte a la tarea de estabilización, pero suficientemente largo para darle tiempo al observador en empezar a estabilizar su error. Entonces en este caso vamos a empezar nosotros, por ejemplo, con un valor de medio segundo. Entonces, si nos damos cuenta, precisamente en medio segundo las variables de estado están evolucionando como dicta la dinámica del sistema. Y ya luego del medio segundo se enciende el controlador, ¿verdad? Y empezamos a ver nosotros que se da la tarea de estabilización. Esto se ve todavía más claro aquí en la gráfica de las entradas, porque tenemos que pasamos de no tener ninguna entrada hasta que de manera repentina activamos el control, ¿verdad? Y nosotros empezamos pues a estabilizarnos. Démonos cuenta, sin embargo, que a pesar de que esto pues causa que el funcionamiento sí sea mejor, nosotros estamos involucrando deliberadamente una no linealidad, ¿verdad? Este switcheo que tenemos nosotros en 0.5 segundos ya le induce al sistema una no linealidad. Entonces puede ser de que pues ahora nuestras trayectorias de las variables de estado no sean tan continuas como lo vemos nosotros en este caso de acá, ¿verdad? Que tenemos una trayectoria pues ya más quebradiza, ¿verdad? Donde puede ser que la derivada no necesariamente exista o que sea muy grande, ¿verdad? Muy bien, entonces obviamente, ¿verdad? Aquí estamos viendo nosotros el peor de los casos porque estamos haciendo control con pole placement. Podemos nosotros, por ejemplo, agarrar y hacer LQR. Probamos haciendo solo LQR para la parte del controlador. Y nos vamos a dar cuenta de que ya solamente con hacer LQR, pues la situación se mejora significativamente. Igual, dense cuenta que estoy dejando apagado el controlador durante medio segundo, ¿verdad? Entonces durante medio segundo se ve apagado el controlador, pero al encenderlo nos damos cuenta que el LQR va a ser mucho menos severo, ¿verdad? En los cambios que presenta en la entrada y también en las variables de estado, que si se dan cuenta ustedes aquí ya la trayectoria deja de ser tan quebradiza como en el caso anterior. Y igual vemos nosotros una buena convergencia del observador y una buena convergencia, ¿verdad?, de las variables de estado, ¿verdad? Podríamos ver también nosotros qué ocurre cuando colocamos, ¿verdad? En lugar de hacer pole placement para el observador, podríamos pensar nosotros en qué pasa cuando hacemos pole placement. Cuando hacemos LQR para el controlador, podemos probar nosotros a hacer también LQR entre comillas para el observador, o sea, usar el filtro de Kalman en estado estacionario. Entonces, si lo queremos ver de esa manera, pues podemos ver de qué dimensiones es la matriz C. Nos damos cuenta que es de 2, 3, 4, 5, 6 por 8. Entonces tenemos nosotros 6 salidas, ¿verdad? Entonces podríamos nosotros hacer diseño de un observador utilizando diseño de observador usando mediante Kalman en estado estable, ¿verdad? En steady state. Entonces aquí yo podría igual definir, ¿verdad?, mi QL, que en este caso nos recordamos que era B por B traspuesta. Nuestra RL, que en este caso nos dábamos cuenta que iba a ser la identidad, pero para la salida. Y luego estaríamos haciendo nosotros que L sea igual, ¿verdad?, a LQR por A traspuesta, C traspuesta, QL, RL, y todo esto pues traspuesta. Entonces si nosotros mezclamos, ¿verdad?, veamos qué pasa al principio con utilizar solamente el
el controlador, ¿verdad? Sin apagar el controlador. Entonces si corremos esto, nos vamos a dar cuenta de que pues en efecto empezamos a ver nosotros pues un comportamiento, digámoslo así, bastante adecuado. La ventaja con esto es que tenemos nosotros la garantía de que tanto para la observación como la estabilización estamos garantizando, ¿verdad? Pues una convergencia con el menor uso de recursos. Sin embargo, dense cuenta que para el observador sí tenemos que hacer un poco de modificaciones porque está muy lento. Si nos damos cuenta, inclusive aquí en las entradas, pues esto se ve fantástico, ¿verdad? Como un LQR. Pero en las trayectorias de las variables de estado sí está fallando un poco, ¿verdad? Entonces podríamos nosotros ajustar un poco esta situación al agarrar, para ponerles un ejemplo, podríamos multiplicar esto por, no sé, tal vez 10. E igual volver a aplicar esto de apagar el control durante cierto tiempo. Y al hacer esto nos vamos a dar cuenta de que pues mejora un poco, ¿verdad? Pero tenemos el problema de que al nosotros estar modificando esa matriz de ganancias L, realmente no sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque estamos trabajando, o sea, ya no es un como control de alta ganancia, sino que sería una observación de alta ganancia. Entonces nos damos cuenta que pues a pesar de que pues pareciera que esto está funcionando, no funciona tan bien como nuestro caso con el pole placement, ¿verdad? Inclusive bajemos un poquito más acá. Entonces sigue dando unos como problemas extraños. Podríamos nosotros quitar, por ejemplo, esto de acá para ver qué ocurre si nos funciona mejor solo así. Resulta que nos funciona mucho mejor solo así, pero igual la estabilización se está tardando pues un tiempo considerable. Si ustedes se dan cuenta, a pesar que las entradas están viéndose bastante bien, entonces va a resultar de que esto pues, o sea, a pesar de que es óptimo, el hecho de que nosotros no sepamos bien con respecto de qué es óptimo, ¿verdad? Este filtro de Kalman en estado estacionario nos hace muy difícil realmente empezar a tunearlo, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, pues yo podría decirles que el comportamiento pues con el pole placement, ¿verdad? Utilizando los 10 polos, los polos 10 veces más agresivos, tiene una convergencia mucho mejor, ¿verdad? Combinando el pole placement en el observador, o sea, usando un observador de Luenberger y usando un LQR para el control. Entonces esto es algo que tenemos que ir, ¿verdad?, jugando. Y como les digo, vamos a retomar el tema, porque el hecho de que nosotros no sepamos bien con respecto de qué estamos nosotros optimizando, ¿verdad?, nos permite, o sea, no nos deja modificar la matriz L a nuestra conveniencia, porque yo podría decirles, bueno, empecemos a modificar estas matrices Q y L, pero ¿qué significan esas matrices Q y L? Para ponerles un ejemplo, ¿verdad? En nuestro caso del LQR, yo sé que las matrices Q y L, ¿verdad? Q y R son matrices de penalización, que podemos nosotros hacer una relación directa con cada una de las variables de estado y las entradas y decir, bueno, yo estoy penalizando esto, estoy penalizando lo otro. Sin embargo, con el Kalman en estado estacionario, solo al verlo de esta forma, como una opción, digámoslo así, al LQR, solo que para observadores nos hace falta algo, o sea, no estamos haciendo todo, o sea, nos hace falta la intuición de dónde es que viene este problema para que nosotros realmente podamos emplear esto de una forma efectiva. Entonces vamos a regresar a esta discusión, ¿verdad?, de los observadores más adelante, cuando ya empecemos a ver un poco más formalmente lo que es el filtro de Kalman, porque nos vamos a dar cuenta que también, si bien el caso de estabilización de sistemas no lineales fue sencillo, ¿verdad?, utilizando un controlador pues LTI, o sea, pudimos agarrar este controlador LTI basado en LQR y pegárselo a un sistema no lineal para que pues lograra estabilizarse en algún punto de operación deseado. Resulta que la transición de observadores LTI a observadores no lineales ya no va a ser tan trivial. O sea, esto no va a funcionar tan bien con la linealización porque tenemos que dar muchas garantías que en la mayoría de los casos no podemos, ¿verdad? O sea, realísticamente no podemos dar esas garantías. Entonces sí requerimos nosotros tener una discusión, como les digo, un poco más profunda acerca del filtro de Kalman. Pero para eso requerimos nosotros una
un pequeño background, ¿verdad? Acerca de pues varios aleatorios, procesos estocásticos y demás para poder entender qué es lo que estamos nosotros hablando. Muy bien. Terminando el tema de observadores, tenemos nosotros en esencia, ¿verdad? Ya nosotros completamos lo que podría considerarse el material básico para un curso de control moderno. Entonces, a partir de este momento, ¿verdad? En las siguientes lecciones nosotros vamos a estar platicando acerca de temas un poco más especializados y un poco más avanzados. En la siguiente lección, por ejemplo, vamos a estar platicando un poco de cómo poder mejorar el rastreo de referencias, si lo quieren ver ustedes así. Y ni siquiera rastreo, sino que más bien la regulación de referencias utilizando control integral. Porque si bien resulta que pues nuestro controlador que vimos en la lección pasada, ¿verdad? Basado en el LQR para sistemas no lineales, nos permite estabilizar cualquier punto de operación, nos damos cuenta que depende de un término USS, que es un término en Open Loop. Entonces lo que vamos a hacer con estos integradores es básicamente hacer que ese término USS esté ahora también en lazo cerrado, para hacer un poco más robusto a nuestro sistema, y vamos a ver cómo aplicar esto también a sistemas no lineales. Luego de esto vamos a tomar nosotros un detour a un poco de algunas cosas básicas acerca de optimización numérica para platicar acerca de control basado en optimización, y terminando esto pues regresamos nosotros al tema de observadores. Muy bien.